Hola, mi nombre es Diego y voy a contarles diferentes maneras de derribar las barreras entre desarrollo y diseño. Este de la foto soy yo, jugando en la arena de Mar del Plata, más o menos en 1985. Una cosa de Mar del Plata que me gustaba tanto como la arena era la posibilidad de ir a jugar a los videojuegos. Y fueron los videos los que me introdujeron al mundo de la computación. Y en los 80, si hablamos de computación, la Commodore 64 era lo más. Pero nunca tuve una porque era bastante cara. Mis primos tenían. Y todos los fines de semana me juntaba a jugar con ellos. La Commodore me despertó el interés por la programación. Quería saber cómo estaban hechos los videojuegos y leía cuanta revista o libro sobre Basic tuviera a mi alcance. Por suerte los videojuegos no era lo único que me interesaban. También estaban los dibujitos animados, Mazinger Z, He-Man, los Transformers. Yo quería ser dibujante y hacer películas. Mis viejos no me pudieron comprar una Commodore, pero por suerte me mandaron a estudiar dibujo artístico. Pasaron los años, llegó el fin de los 90 y el momento de decidir qué estudiar en la facultad. En un extremo, dibujo artístico. En el otro, ingeniería de software. En el medio, diseño de imagen y sonido, diseño gráfico, diseño industrial y hasta veía con ganas la posibilidad de seguir sociología. Pero tenía que elegir alguna de estas cajas. Pasó mucho tiempo desde que pensé en la facultad. Hoy tengo 2 hijos. Y cuando el más grande tenía 5 años, trabajaron en el jardín con chistes para ejercitar el lenguaje. Así que estuve buscando chistes que pueda repetir un chico de 5. Uno de los que más me gustó fue este. ¿Qué hace Thor en un taxi? Es el conductor. Sí, es un chiste malísimo. Pero fíjense lo que está pasando acá. Por un lado, tenemos a Thor, este personaje de la mitología nórdica que Marvel hizo todavía más famoso. Por el otro, un taxi. Y en el choque, entre los dos, un juego de palabras. La gracia de muchos de los chistes es mezclar marcos de referencia. El ejemplo del humor, como intersección de marcos de referencia, lo tomé de un libro llamado The Act of Creation, de Arthur Koestler. Y la primera vez que escuché hablar de este libro fue en una charla de Alan Kay. Alan estudió matemática y biología molecular. Y uno de los problemas de ingeniería que enfrentó al diseñar Smalltalk fue el de diseñar un sistema modular y escalable. Mientras trabajaba en ese problema, se le ocurrió utilizar la analogía de las células. Cada célula encapsula un poder de procesamiento enorme. Es como una pequeña computadora que intercambia señales con el exterior. Al igual que con el chiste de Thor, Alan mezcló 2 marcos de referencia, el de la biología y el de los sistemas, para crear una idea nueva. Este proceso creativo fue descrito por Koestler más o menos en 1964 con el nombre de disociación, y años después derivó en lo que se llama conceptual blending. Quizás se estén preguntando, ¿qué tiene que ver esto con derribar las barreras que existen entre el diseño y el desarrollo de software? Y es que el primer paso es reconocer que nuestra especialización es un arma de doble filo. Nos da más conocimiento en un área, pero nos encajona y aísla en otras. Una manera de salir de nuestra caja es la de enriquecer nuestro punto de vista con otras especialidades. Por ejemplo, ¿sabían que existe algo llamado API Usability, que mezcla conceptos de usabilidad con el diseño de APIs en general? Bien. Y hablando de APIs, hace un tiempo atrás diseñé herramientas para trabajar con API policies. Una API policy es el nombre que se utiliza para definir políticas de comportamiento de una API, como por ejemplo limitar la cantidad de requests por segundo y cosas por el estilo. Si nunca escucharon ese nombre, es como un proxy que se pone delante de las APIs. Al unirme al equipo, como diseñador, el Product Manager había definido los requerimientos para hacer un editor visual. Y el equipo de desarrollo estaba muy preocupado. Si bien teníamos un editor visual con una funcionalidad parecida, readaptar el código era un cambio muy grande sobre un framework que había llevado años de desarrollo. Entonces volví a Product Manager con preguntas: ¿por qué el editor visual resuelve las necesidades del usuario? Eso nos llevó a entrevistar usuarios y quedó claro que el editor visual no era la única manera de dar valor. Finalmente decidimos, entre la triada de diseño, ingeniería y producto,
poner el foco en crear una mejor experiencia de deployment y debugging. La idea era distinta a la original, pero servía para resolver las necesidades de los usuarios. Es común que al comunicar una idea nos centremos mucho en una solución y no en la raíz del problema. Preguntarnos por qué nos ayuda a desprendernos de una solución específica, como el editor visual del ejemplo, y pensar de forma más abstracta y quizás llegar a una nueva solución, como fue solucionar el debugging y deployment. Esto, en Design Thinking, se llama Why-How Laddering, pero quizás también lo conozcan en otros ámbitos como Why. Y en mi experiencia es una herramienta muy útil para utilizar en conversaciones entre ingeniería, diseño y producto. No solo para quizás redefinir los requerimientos de algo, sino también para entender por qué la otra persona me está hablando de una solución en particular y no de otra. Y así como les conté esta historia sobre mi experiencia diseñando el editor de API Policies, las historias nos ayudan a darle un sentido a las ideas. La estructura narrativa clásica de principio, nudo y desenlace, esa que aprendimos quizás en el primario o en el secundario, es muy útil para coordinar el trabajo entre diseño y desarrollo. Al definir el estado actual, decimos para quién hacemos el producto. El nudo nos permite hablar de las dificultades que el protagonista tiene que superar para alcanzar su objetivo. Es decir, podemos recurrir a esta estructura para enmarcar el trabajo del equipo. Existen muchas maneras de comunicar una historia al equipo, desde el clásico texto de casos de uso, técnicas como Journey Maps, User Story Maps, personas y hasta videos. Pero lo más importante es que los integrantes del equipo se apropien de la historia. Cuando esto pasa, la comunicación entre diseño e ingeniería es mucho más fluida. En mi experiencia, en muchos años, me centré mucho en hacer perfecto por ahí el documento de use cases o hacer muy bien el documento de personas o dibujar bien el Journey Maps y ese tipo de cosas. Con el tiempo me di cuenta que estas son herramientas, que aunque la herramienta no la usemos de forma perfecta, lo importante es que si yo le pregunto a cualquier miembro de mi equipo, che, contame cómo es la historia del producto. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué problemas está tratando de resolver? ¿Y cómo se lo vamos a resolver? Si cualquier miembro del equipo puede contar esta historia, entonces nuestro trabajo está bien hecho, sin importar qué técnicas usamos para comunicarla. Y al narrar una historia, seguramente vamos a usar algunos términos que son específicos de nuestro equipo. ¿Les pasó alguna vez estar en una reunión o presentación y escuchar siglas totalmente desconocidas? A mí me pasa seguido con las presentaciones de finanzas. Pero nadie quiere quedar como un tonto, así que suele pasar que la gente se calle las preguntas. Lo peor es que esto también pasa para conceptos que parecen obvios para la mayoría del equipo. Todos están hablando de algo en la reunión y yo lo entiendo, así que más o menos lo entiendo, no me da preguntarlo. Pero cuando uno empieza a preguntar, se da cuenta de que hay distintos entendimientos del mismo concepto y eso puede generar muchísimo ruido en la comunicación. Si hacemos explícitos los conceptos y sus relaciones, contamos con un mapa para entender la conversación. Los mapas conceptuales son una técnica muy simple para describir conceptos y sus relaciones. Quienes están en el mundo de User Research probablemente usaron la técnica para entender conceptos que maneja el usuario. Y quienes venimos del mundo de sistemas también estamos acostumbrados a este tipo de mapas. Por ejemplo, los diagramas de entidad de relación y los diagramas de clase tienen la misma intención. La diferencia es que el mapa conceptual nos enfoca en el dominio y dejamos de lado cuestiones técnicas. Y a mí la palabra diagramas de clase me trae a la mente UML y algunos procesos de desarrollo bastante pesados. Aprendí con el tiempo que los procesos de desarrollo son clave para mejorar o empeorar la comunicación entre diseño e ingeniería. Cuando empezamos a idear algo nuevo, hay mucha incertidumbre. Quienes trabajan en el rol de diseño tienen que lidiar con un nivel de incertidumbre muy alto respecto a qué hay que hacer. En cambio, cuando trabajamos en el rol de desarrollo, es probable que estemos en una etapa donde la incertidumbre es distinta. No nos preguntamos qué vamos a hacer, nos preguntamos cómo. Esto genera bastantes diferencias en la forma de plantear las tareas. Para quienes trabajan en diseño es mucho más difícil hacer un task breakdown y estimar, porque ni siquiera sabemos con exactitud qué es lo que vamos a hacer.
Hay dos maneras de solucionar esto. O bien tenemos una bola de cristal que nos dice qué vamos a hacer, o bien ponemos un timebox, es decir, definimos lo que nos gustaría y diseñamos hasta un punto donde decimos que más o menos lo que hicimos alcanza. Cuando el periodo de tiempo es muy grande, comunicar nuestras decisiones de diseño es más difícil y recurrimos a entregables más grandes. En ese caso, todo el foco se pone en los entregables. En cambio, cuando el periodo es corto, los entregables también son más chicos. A veces no chicos en cuanto alcance, sino en cuanto a nivel de definición. Pero trabajar con cosas más chicas no resuelve el problema de la incertidumbre, sino que la divide en cuotas a pagar entre distintos roles del equipo. El costo es que ingeniería tiene que participar más en la definición del qué. Ahora, ¿vale la pena pagar este costo? En mi experiencia, sí. La historia que les conté sobre el editor de API Policies es un ejemplo. Si yo hubiese estado un mes diseñando el editor visual, hubiese entregado unas specs hermosas, pero probablemente el proyecto se hubiese cancelado, porque técnicamente el costo de hacer el editor visual era muy alto. Poner el foco en la calidad de los entregables no necesariamente mejora la calidad del producto, y en cambio a veces deteriora la calidad de la comunicación del equipo. Cada equipo y cada feature son distintos, así que no hay una regla general de cómo dividir los tiempos. Lo que les puedo recomendar es hacer más común la práctica de prototipar. Bien. Yo uso la palabra prototipo de una forma muy general. Para mí un boceto de papel también es un prototipo. La diferencia entre un prototipo y una especificación es que un prototipo está asociado a la idea de probar. Cada vez que prototipamos estamos haciendo tangibles las ideas para ver si funcionan. Una forma efectiva de utilizar prototipos es pensar en hipótesis que queremos validar. Hay muchas herramientas para prototipar sin código. Pero cuando se quieren validar interacciones más complejas o se necesitan datos, a veces es mejor usar código. Por ejemplo, en ASAP, nuestro equipo utilizó prototipos con código para probar ideas y refinar la UI de autosugerencias. En este ejemplo, no es un prototipo de toda la UI y toda la interacción, sino de una parte específica de la UI. Y esa es otra técnica para prototipar. Yo puedo hacer un prototipo sin código para ver la navegación, por ejemplo, y puedo hacer algo con código y testearlo para probar una interacción específica. En el caso de ASAP, el modelo de Machine Learning para las sugerencias ya había sido elaborado por el equipo de Research. Sin embargo, si no hubiésemos tenido un sistema de sugerencias contra el que probar, podríamos haber usado una técnica que se la conoce como mago de Oz. Que es muy simple, simular la respuesta del sistema con una persona atrás. Es algo que suena hasta gracioso, pero esta simpleza es lo que representa el espíritu detrás de prototipar, que es tener lo mínimo y necesario para poder validar la idea. Y una forma de validar ideas es probando con usuarios, haciendo user testing. En mi experiencia encontré dos prejuicios extremos sobre los test de usuarios. Uno es pensar que hacer test es un lujo. Son caros, requieren mucha preparación, es algo que hacen las empresas grandes, no mi equipo. Y la otra es el extremo contrario. Hacer test no requiere preparación, voy a un Starbucks, te regalo un café a cambio de que uses mi aplicación y me des feedback. Esto lo escuché en algunas meetups de emprendedores y demás. Ninguno de los dos extremos refleja la realidad. Es posible hacer test de muy bajo costo y quizás en algunos casos, por ejemplo en aplicaciones mobile, la idea del café funciona, pero depende del tipo de aplicación y el público. En el otro extremo lo que pasa es que los problemas más graves se encuentran en los primeros tests, así que no es necesario hacer test que demanden demasiados recursos. Generalmente hacer test de usuario involucra reclutar gente, idear tareas para hacer, observar la sesión y analizar los resultados. Si bien esto en general suele estar a cargo de quienes hacen user research y diseño, involucrar a los desarrolladores durante el test y el análisis es una forma de generar al equipo más empatía con los usuarios. Y antes de cambiar de tema, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Hablamos de procesos con periodos de diseño más cortos, hablamos de prototipos y de test con usuarios. Pero hacer cambios de procesos es difícil. ¿Hay una forma de introducir estas ideas? ¿Qué tal si pensamos nuestro proceso como un producto que queremos prototipar?
Una forma de prototipar nuestro proceso es hacer un design sprint. Es una idea que surgió de algunas personas en Google y básicamente es hacer una semana intensiva, donde se junta toda la triada de producto, diseño e ingeniería para trabajar en una feature nueva de producto. El lunes se define el modelo y la historia de lo que queremos trabajar. El martes se hacen bocetos iniciales para explorar la idea. El miércoles se refina la idea decidiendo entre varios bocetos. El jueves se crea un prototipo, que puede ser interactivo, y el viernes se prueba. ¿Es un tiempo corto? Sí. ¿Sirve para cualquier feature? No. En general, sirve para explorar ideas nuevas. Lo bueno del Design Sprint es que al ser una actividad acotada con principio-fin, es fácil de introducirla sin tener que cambiar los procesos del día a día. Es como un prototipo de los procesos. Si la actividad tuvo buenos resultados, de a poco el equipo va a empezar a tomar algunas de las prácticas. Un resultado interesante de este tipo de actividades es que ayuda a generar más empatía, tanto entre los miembros del equipo como hacia el usuario. Y hablando de empatía, hablemos de accesibilidad. Se le llama accesibilidad a la capacidad de un sistema para ser accedido por las personas. Para muchos, la palabra accesibilidad está asociada con discapacidad. Sin embargo, pensar en la accesibilidad es tomar conciencia de que las personas usan nuestro producto en un montón de situaciones distintas. Personas de diferentes edades, usando anteojos, guantes, trabajando con una mano. Como padre, les puedo asegurar que durante los Zoom de la pandemia muchas veces trabajé con mi hija UPA. Así que lo de trabajar en una mano me pasó seguido. Trabajar en accesibilidad es una forma excelente de fomentar la comunicación entre diseño e ingeniería. Porque hacer una interfaz accesible requiere de mucha colaboración entre ambas partes. A veces una de las cosas que sucede tanto para los roles de desarrollo como de diseño es que quizás hay mucha documentación de accesibilidad y es un tema complejo. Entonces, no hay idea de por dónde empezar. Si están trabajando en aplicaciones web, les recomiendo comenzar por las interacciones con el teclado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las herramientas que permiten acceso a la aplicación, si son accesibles por teclado, son compatibles con otras formas de acceso. Sobre todo si el teclado lo hacemos de una forma estándar. Y hablando de estándares, hay algo que se dice la semántica del HTML, que es el formato del HTML no es solo visual, sino también hay algo que se puede leer e interpretar. Generalmente, si manejamos bien el teclado y la semántica, tenemos gran parte de los problemas de accesibilidad adentro. El otro tema es el uso del color, que es el que se le suele dar más prioridad a veces desde el lado de diseño. ¿Por qué? Porque se puede hacer en un mockup estático, ver los contrastes de color. Yo, en cambio, les recomiendo empezar por el teclado, porque eso ayuda a tener muchas conversaciones entre ingeniería y diseño de cómo se va a navegar la aplicación y les da un paso muy importante para tener una buena accesibilidad. Y otra manera de encarar un sistema más accesible es priorizar la accesibilidad en el Design System. Si nunca escucharon hablar de esta palabra y se preguntan ¿qué es un Design System? La mejor analogía que se me ocurre para explicarlo son los Legos. Los ladrillos de Lego son una colección de componentes reusables. Y cuando armamos algo con Lego, eso le da un aspecto Lego a lo que armamos. O sea, de lejos podemos ver que algo fue armado con Lego, por los colores, por las formas, por un montón de cosas. Es decir, no solo nos dio componentes reusables, sino que creó lo que se llama un lenguaje de diseño. El Design System, además de crear un lenguaje de diseño, les permite ahorrar tiempo en el handoff entre diseño e ingeniería. Porque una vez que se adopta un patrón en el sistema, ya no necesito reinventar la rueda y reexplicar en cada requerimiento. Ahora, si están pensando en introducir un Design System, les puedo dar algunas recomendaciones. Un poco pienso en estas recomendaciones en alguien que está quizás en un equipo de diseño y en un equipo de frontend. La primera es que diseño y producto sean los campeones del Design System. Es muy común empezar el Design System con la idea de refactorizar componentes de UI entre equipos de frontend. Yo estoy haciendo un componente, mi compañero está haciendo otro parecido en otro proyecto. Che, ¿por qué no lo compartimos en un repo común? Es muy común que eso pase. El problema que tiene eso es que se pierden de crear un lenguaje de diseño. Y la iniciativa no termina siendo adoptada del todo.
Por eso, aunque arranque de esta manera, aunque arranque desde el lado de ingeniería, es muy bueno que tengan el buy-in de la gente de diseño y producto. La otra recomendación que les puedo dar es no traten de implementar 1000 componentes. Esto pasa sobre todo cuando uno implementa los componentes en base a una librería existente. Empiecen por lo simple, tipografía, espacio, color, eso es algo que la gente de diseño sabe muy bien, así que no les estoy diciendo nada nuevo, pero cuando llega el momento de desarrollar, sigan por cosas simples. Un botón, no importa que después el resto de los componentes no esté del todo cubierto. Y como van a iterar, porque empezaron por cosas simples, es muy importante que anoten y compartan las exploraciones de diseño que surgen durante el proceso, porque van a tener que volver a eso a iterar. Entonces eso les permite saber qué decidieron al momento, por ejemplo, de crear un patrón de interacción en particular. Y la otra recomendación, que está más orientada quizás a la gente de ingeniería, es que optimicen el proceso de cambio. El Design System va a ser una dependencia compartida entre proyectos. Cuanto más automaticen los procesos de release, test y documentación y comunicación, sobre todo de cambios que rompen cosas, de breaking changes, mejor. Porque van a ver que si bien pueden empezar el Design System con un proyecto en particular, en cuanto lo usa el segundo proyecto, todo se acelera un montón. Bien, estas son algunas de las formas de mejorar el trabajo entre diseño e ingeniería que aprendí durante los años. Los invito a que construyan su propia historia, conectando conceptos entre disciplinas, preguntándose el porqué de las cosas, capturando el conocimiento de una forma más explícita, trabajando en equipo de a pasos más chicos, creando su propio lenguaje de diseño que pueden reutilizar, y teniendo en cuenta que no diseñamos para nosotros, sino para otros. El título de la charla dice 10 maneras de derribar las barreras entre desarrollo y diseño, pero acá hay solo 9. ¿Dónde está la décima? Bueno, la décima se las dejo a ustedes. ¿Por qué? No hay una fórmula que funcione para todo el mundo. Y ustedes van a tener que aprender y descubrir maneras que funcionen para su equipo. Para terminar, me gustaría volver al concepto de blending que vimos al principio. Incluir nuevas prácticas y puntos de vista diversos nos ayuda a empatizar y es la chispa necesaria para poder innovar. Por eso, si les toca la suerte de enfrentarse a algo distinto, resistan el miedo y van a poder abrirse a crear cosas maravillosas. Gracias.